Bienvenidos al canal MeteoWindy de nuevo, miércoles 10 de agosto. Si recordáis, hace unos vídeos os expliqué cuáles eran las condiciones tanto atmosféricas como también por parte del océano, en la parte del océano Atlántico, en esta cuenca, para poder ver si realmente esa onda tropical que está situada ahora mismo en el océano Atlántico tenía posibilidades de que se transformara en el ciclón tropical Daniel. Y os estuve explicando de cómo para que las condiciones sean favorables en el océano, pues además de tener en cuenta las temperaturas del mar y otro dato que vais a ver a continuación, pues también se tiene en cuenta ahora la salinidad de los océanos. Este es el mapa que precisamente ahora mismo el que estáis viendo es el mapa de la salinidad, para que vosotros ahora os lo voy a explicar y lo vais a entender muy bien. Y en este vídeo lo que queremos, por lo tanto, es explicaros ahora mismo los factores que contribuyen a que haya condiciones favorables para que se intensifiquen los ciclones tropicales por parte del océano. Recordad que no solamente es necesario que el océano tenga condiciones favorables, como hemos visto, también la atmósfera es necesario que las tenga, es decir, poca cizalladura del viento, que no haya aire seco, que haya mucho vapor de agua o humedad. Si no hay esas condiciones, aunque las condiciones del océano sean favorables, probablemente no se intensifiquen los ciclones tropicales. Hoy nos vamos a centrar solamente en las condiciones del océano. Pero antes de explicaros este mapa que estáis viendo, que es muy interesante, vamos a hablaros primero de cuáles son esas tres condiciones principales que en el océano se tienen que dar y cuál es la situación que ahora mismo hay tanto en el Pacífico oriental, como en la cuenca del Atlántico. Para ello, primero nos vamos a ir a otra página web. Vamos a irnos aquí a otra página web para que vosotros lo podáis analizar bien y lo podáis ver. Y fijaros, esta página, que es de la NOAA, como estáis viendo, nos indica, aquí lo veis, cuáles son las condiciones favorables del océano para la intensificación de huracanes. Ahora os lo voy a explicar, es muy sencillito de entender, pero primero quiero que veáis cuáles son esas tres condiciones que menciona la NOAA que son necesarias para que el océano pueda ser favorable, ¿no?, para que se forme un ciclón tropical. La primera condición, como todos sabéis, es que la temperatura por lo menos sea de 26 grados, la temperatura de la superficie del océano o del mar, en este caso podría ser el Caribe. Luego, en segundo lugar, aquí tenéis que el potencial de calor ciclónico que está atrapado en el mar sea de 50 kilojulios por centímetro cuadrado. Esto, aunque parezca un número muy raro, en realidad es muy sencillo de entender. Lo que aquí se mide es si la temperatura de 26 grados, a qué profundidad también está en el océano. Es decir, si está, por ejemplo, a 50 metros de profundidad y que la temperatura también es de 26 grados centígrados, pues entonces se dice que hay 50 kilojulios y que por lo tanto estas son condiciones favorables para la intensificación de un ciclón tropical. Cuanto mayor sea la profundidad a la que se encuentre la temperatura de 26 grados, pues mayores probabilidades hay de que el ciclón tropical se intensifique porque hay mucho calor acumulado en esa área. Así que recordad, la profundidad de la isoterma o de la temperatura de 26 grados debería de estar por lo menos a 50 metros de profundidad. Y luego está aquí el tercer factor del cual prácticamente nadie habla, pero sin embargo los meteorólogos lo tienen muy en cuenta también, y sobre todo más ahora en el Centro Nacional de Huracanes, cuando se está viendo con el paso de los años que este es otro factor que parece ser que sí que influye en el tema de la intensificación de los huracanes, y es el tema de la salinidad en la superficie del mar. Lo que se nos explica es que si la salinidad está por debajo de 35 gramos, entonces las condiciones son favorables para la intensificación de huracanes. Recordad que los mares en su conjunto, en general, como promedio, tienen 35 gramos de sales minerales por cada litro de agua, es decir, por cada 1000 gramos. Luego, por lo tanto, todo lo que esté por debajo de ese promedio de 35 grados es favorable para la intensificación de los ciclones tropicales. ¿Por qué? Pues porque la salinidad, la sal que hay en la superficie del océano o del mar, es como una especie de barrera que impide que los ciclones tropicales puedan, en este caso, aprovecharse de ese calor que está concentrado en las profundidades del océano, no solamente en la superficie, sino hasta los 50 metros o a los 100 metros. Por lo tanto, si la salinidad está por debajo de 35 gramos,
entonces el ciclón tropical se podrá aprovechar mejor de ese calor concentrado. Si la salinidad está por encima de 35 gramos, entonces el ciclón va a tener más dificultades para aprovecharse de ese calor, porque esa sal que hay en la superficie, recordad, sería como una especie de tapadera que impide que realmente el ciclón se aproveche del calor que está concentrado en la profundidad. Dicho esto, fijaros ahora mismo en dónde se están cumpliendo estas tres condiciones, por ejemplo, en el Atlántico, para que veamos dónde ahora mismo hay, podríamos decir, más potencial peligrosidad de que si pasara un ciclón tropical por esta zona, pues se intensificaría de forma rápida. Observad que toda esta zona de color, como veis aquí, salmón, quiere decir que la temperatura está por encima de los 26 grados. Luego, en este otro color más azulado, veis que la salinidad está por debajo de 35 gramos. Y luego, en esta rejilla de color gris, lo que veis es que el potencial de calor que hay en el océano está por encima de los 50 kilojulios, o esto quiere decir que la temperatura de los 26 grados está a una profundidad superior a los 50 metros de profundidad. Bueno, pues como estáis viendo ahora mismo, lo que nos indica este mapa, que es de hoy, del 10 de agosto del 2022 de la NOAA, nos indica que ahora mismo toda esta región que estáis viendo aquí, vamos a ponéroslo para que lo veáis bien, mirad, toda esta región, por ejemplo, de la entrada, como veis aquí, hacia el Caribe, sería la región con un mayor potencial para que los ciclones tropicales se intensificaran de forma rápida, porque en esta área se cumplen esas tres condiciones: temperatura superior a 26 grados, gramos de sal en la zona del océano, en este caso sería menor de 35, y luego al mismo tiempo la profundidad de la isoterma de 26 grados está por debajo de los 50 grados, de los 50 metros de profundidad, es decir, hasta incluso hay más de 50 metros de profundidad donde la temperatura del océano sigue siendo de 26 grados. Luego, por lo tanto, aquí tenéis esta área y aquí tenemos esta otra área, como veis, en el norte del Golfo de México. Luego, por lo tanto, estas serían las zonas de potencial, ahora mismo, intensificación rápida de ciclones tropicales. Pero vamos a verlo esto, sin embargo, con más detalles, porque vais a ver que aquí hay también que matizar muchas cositas, porque para poder sacar conclusiones con relación a si hubiera ciclones tropicales que pasaran por esta zona, hay que tener detalles que hay que tenerlos en cuenta, que los vais a ver a continuación. Pero ahora mismo ya veis dónde se dan estas condiciones favorables para la intensificación de un huracán, ¿eh? Como veis, todas estas señales o todas estas zonas que yo os he, en este caso, marcado en estas áreas. Bien, dicho esto, nos vamos a ir ahora a ese otro mapa que os decía anteriormente. Mirad, aquí lo que estamos viendo es la salinidad del océano Atlántico y del Pacífico. Si yo, por ejemplo, marco aquí, fijaros que aquí me dice que la salinidad es de 37,46 gramos, es decir, está por encima de los 35 gramos. Aquí está por encima de los 35 gramos. Si yo os marco aquí en la desembocadura del río Amazonas, pues fijaros lo que pasa, la desembocadura del río Amazonas me dice que tiene 32 gramos de salinidad en esa área. Es normal porque el río Amazonas lo que suministra al océano es mucha agua dulce y por lo tanto toda esta área, como estáis viendo, toda esta área es la misma que hemos visto anteriormente, en la cual la intensificación es superior, o hay más potencial de intensificación en esta zona. ¿Por qué? Pues porque aquí la temperatura es de 26 grados, la temperatura de 26 grados se mantiene incluso a más de 50 metros de profundidad y además la salinidad que hay en esta zona, como estáis viendo, es inferior a los 35 gramos. Por ejemplo, si yo ahora mismo marco, por ejemplo, aquí veis que la salinidad es de 34,17. Luego, por lo tanto, más o menos veríamos que sí que hay potencial, ¿no?, de intensificación. Daros cuenta que en las zonas donde hay menos sal, evidentemente es en las desembocaduras siempre de los ríos. Aquí tenemos la desembocadura del río Amazonas, aquí tenemos la desembocadura del río Orinoco y aquí tendríamos la desembocadura del río Mississippi. Luego, por lo tanto, en estas zonas donde el agua dulce de los ríos entra en el océano, es donde la salinidad, evidentemente, del océano, del Golfo, del Mar Caribe, es menor. Daros cuenta que en el Pacífico, fijaros ahora mismo en el Pacífico, marque yo
donde marque la salinidad en toda esta zona que está muy cercana a las costas de América Central o de México. La salinidad está por debajo de los 35 gramos. Luego esto ya nos indica una vez más claramente que en el Pacífico, si solamente tuviéramos que tener en cuenta el tema de la salinidad del océano, es favorable para la intensificación de ciclones tropicales. Pero como os he dicho, no solamente es este factor, sino que también hay otro factor que es muy importante, y es a qué profundidad del océano la temperatura de 26 grados se mantiene como tal. Para eso, mirad, vamos a ver ahora este otro mapa, vamos a cambiar de mapa, y aquí tenéis el mapa en el cual nos indica a qué profundidad la temperatura del océano es de 26 grados. Pues mirad, si yo os marco ahora mismo aquí al sur de Cuba, me está diciendo que ahora mismo aquí la isoterma, es decir, la temperatura de 26 grados está a 154 metros de profundidad. Ojo, 154 metros de profundidad. Si yo marco, por ejemplo, en esta otra zona, por ejemplo, por donde decíamos anteriormente que estaba la salinidad más baja, me indica que son de 79 metros la profundidad a la cual se encuentra en este caso la isoterma de 26 grados. Pero fijaros que en el Pacífico, sin embargo, no es así. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que ahora mismo hay mucha energía calorífica concentrada en toda la zona del Caribe, del Golfo de México y del Océano Atlántico. Sin embargo, como vimos en el vídeo anterior, las condiciones atmosféricas no son las ideales para la intensificación de ciclones tropicales, por la cantidad de aire seco que hay ahora mismo en la atmósfera. Pero a nivel del océano, el océano está más que preparado para formar huracanes y ciclones de gran intensidad. ¿Por qué? Pues porque, como estáis viendo, como os he dicho anteriormente, prácticamente toda la zona del Golfo de México, del Caribe, de la entrada del Caribe, ahora mismo es propensa para la formación de ciclones tropicales, como estáis viendo claramente. Fijaros que, sin embargo, en el Pacífico, como estáis viendo, en el Pacífico, aunque la salinidad es menor, como hemos visto anteriormente, sin embargo, la profundidad de esa temperatura de 26 grados no es tan profunda. De hecho, por ejemplo, si yo marco aquí, veis que está a 26 metros de profundidad, por ejemplo. Luego ya me indica claramente que aquí los ciclones tropicales en el Pacífico no tienen esa misma capacidad para poder intensificarse de forma muy veloz. Fijaros que, sin embargo, si nos acercamos a las costas de México, por ejemplo aquí en Guerrero, fijaros que aquí sí que hay 66 metros de profundidad a la que está la temperatura de 26 grados. Luego, por lo tanto, todo lo que es la costa que veis aquí del Pacífico de México, sobre todo toda esta área que yo os la voy a marcar aquí, toda esta zona, ahora mismo es muy propensa para la intensificación de ciclones tropicales, porque la temperatura está a más de 26 grados, la salinidad es baja y aquí sí que la profundidad de la temperatura del océano está a más de 50 metros, esos 26 grados. Luego, por lo tanto, veis que ahora mismo absolutamente todo el Golfo de México, todo el Caribe, parte del Atlántico, tiene potencial de intensificación de huracanes rápido, y la zona más propicia del Pacífico sería la zona que está pegando prácticamente a las costas de México, en este caso Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, es decir, Oaxaca. Toda esta zona es la que ahora mismo es más propensa para la formación de ciclones tropicales. Bueno, pues esto era lo que os queríamos mostrar con este vídeo. Queríamos enseñaros un poquito el tema este de la salinidad para que vosotros lo pudierais entender y conocer un poquito mejor. Y como, bueno, pues esto es algo que es un factor que también ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes lo tiene en cuenta. Pero recordad, no solamente tienen que ser las condiciones favorables las del océano, sino también las de la atmósfera. Si el aire, como hemos dicho, es muy seco, si hay mucho polvo del desierto, si hay poca humedad, si hay mucha cizalladura del viento, entonces los ciclones, aunque el océano sea muy propicio, no se van a desarrollar de forma normal. Y bueno, pues ahora mismo, como estáis viendo, ya os he dicho cuáles son las zonas de las condiciones favorables para la intensificación de ciclones tropicales, tanto en el Pacífico como en el Océano Atlántico. Y espero que este vídeo, pues una vez más, os haya servido a todos para conocer mucho mejor pues todo este potencial
Solamente deciros que esta página, que es de la NOAA, que es una página de la observación del océano, tiene muchísimos de información y muchos datos. Oleaje, vientos, trayectorias de posibles huracanes, es decir, aquí hay una cantidad de información tremenda que os lo digo simplemente para todos aquellos que lo queráis saber. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para que vosotros pues podáis investigar más sobre esta página web muy interesante. Gracias y como siempre nos vemos en próximos vídeos.